Cuando evocamos los fantasmas de la época de la prohibición, nuestra mente se remonta inmediatamente a los clichés violentos de Hollywood. Nos imaginamos a jóvenes matones achispados por el whisky, asomados a las ventanillas de una limusina, vaciando brutalmente el cargador de una Tommy Gun para resolver una disputa territorial. Nos imaginamos a sociópatas que veían los daños colaterales como un precio a pagar por sus negocios, hombres que buscaban sangre sin importarles los civiles atrapados en el fuego cruzado. Pero la historia rara vez es tan clara y concisa. El hombre que posiblemente más se benefició del experimento noble, el hombre que verdaderamente industrializó el submundo estadounidense, fue la antítesis total del estereotipo violento. Su nombre era William Big Bill Dwyer. Era inteligente, tranquilo y famoso por su amabilidad. Parecía menos un gángster y más el padre amable del barrio. Sin embargo, bajo esa apariencia benigna se escondía una mente fría y calculada, con una brillantez logística. En la cúspide de su poder controlaba un imperio multimillonario de contrabando ilegal de alcohol que eclipsaba cualquier otra operación en Estados Unidos. Controlaba el suministro de licor en Nueva York de forma tan completa que los monstruos más violentos de la época, hombres como Dutch Schultz y Owney Madden, comían de la palma de su mano. Era el rey de los contrabandistas y conquistó el inframundo sin disparar una sola bala. Esta es la historia de cómo un trabajador del astillero se convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Para entender la maquinaria del imperio de Bill Dwyer, primero debemos entender el motor que lo construyó, la Gran Hambre. La historia de Bill comienza antes de su nacimiento, en los campos hambrientos de Irlanda. Sus padres, Michael Dwyer y Margaret Harrington, eran hijos de una tierra devastada. En 1845, una enfermedad llamada tizón tardío azotó la isla Esmeralda, destruyendo la raíz y las hojas del cultivo de papa, el principal combustible de los agricultores arrendatarios irlandeses. Durante 4 años la tierra se pudrió. Millones de personas murieron de hambre. Para 1879, 30 años después de que la hambruna prácticamente terminara, las secuelas económicas siguen destrozando vidas en Dublín. El desempleo era generalizado. Michael tenía 25 años, Margaret cerca de los 19. Miraron hacia su futuro en Irlanda y solo vieron una tumba. Así que hicieron lo que millones de almas desesperadas hicieron. Miraron hacia el oeste, hacia el Nuevo Mundo, una tierra prometida mitológica anunciada por las compañías navieras para vender billetes. Reunieron hasta el último centavo que tenían para comprar un pasaje en la Anchor Line, una compañía naviera que transportaba a los esperanzados y a los condenados desde Londonderry a las Américas desde 1778. 6 días después de levantar el ancla, llegaron a la puerta de entrada a los Estados Unidos, Ellis Island. La experiencia del inmigrante a finales del siglo XIX fue un ejercicio de deshumanización. Michael y Margaret fueron conducidos a la estación de inspección, sometidos a las 29 preguntas habituales sobre su riqueza, salud física y cordura. Fue un interrogatorio de 2 horas que determina si su viaje era un nuevo comienzo o un trágico viaje de ida y vuelta. Pasaron la prueba. Salieron a las calles de Nueva York con poco más que una bolsa de ropa y algunos recortes de periódico que prometían un paraíso inexistente. Habían cambiado el hambre de Irlanda por la miseria de Manhattan. La familia Dwyer se instaló en el 531 de la calle 45 Oeste, en un barrio conocido oficialmente como Clinton. Era un crisol de personas desesperadas, irlandeses, italianos y alemanes hacinados en edificios de viviendas cerca del río Hudson. La realidad de Nueva York fue un despertar brutal. Los periódicos de Nueva York prometían imponentes rascacielos y un sistema de salud público de primera clase. En cambio, encontraron una ciudad que carecía de servicios básicos de saneamiento para 2/3 de sus residentes. Los edificios de viviendas, abarrotados de gente, eran como placas de Petri para el cólera y el tifus. El agua escaseaba. La privacidad era inexistente. Era un lugar donde la presión aumentaba hasta explotar. En 1881, un año después de la llegada de Michael y Margaret, un veterano policía llamado Dutch Fred patrullaba la calle 39 Oeste. Él y un compañero novato se toparon con una violenta batalla callejera, un alboroto de puños y cuchillos. El novato, horrorizado por la brutalidad, exclamó: «Esto es el mismísimo infierno». Fred, el holandés, lo corrigió. «El infierno tiene un clima más templado», dijo. «Aquí hace más calor. Esto es la cocina del infierno». El nombre se quedó. Clinton había muerto. Había nacido Hell's Kitchen. Fue en este horno donde nació William Vincent Dwyer,
el 23 de febrero de 1883. Fue el cuarto hijo, después de su hermana Mary y su hermano James. Crecer en Hell's Kitchen en la década de 1890 significaba navegar por un campo minado. Las calles no estaban gobernadas por la policía, sino por dos enormes pandillas de adolescentes, los Hudson Dusters y los Gophers. No eran pequeñas camarillas, eran ejércitos, cada uno con más de 300 miembros, que libran sangrientas guerras por el control de los muelles del río Hudson. La mayoría de los chicos del barrio se veían absorbidos por la fuerza de las pandillas al llegar a la pubertad. Las pandillas ofrecían protección, dinero y poder, pero Michael Dwyer era diferente. Había conseguido un trabajo estable en los astilleros y ascendido al rango de capataz. Era un padre estricto y terriblemente disciplinado. Había visto de primera mano cómo las pandillas usaban la intimidación para fortalecer sus filas y estaba absolutamente decidido a que su hijo William no se convirtiera en carne de cañón para los Gophers. La severidad de Michael forjó un camino único para Bill. Mientras sus compañeros aprendían a manejar tubos de plomo y a robar carteras, Bill estaba sentado en un aula. Permaneció en la escuela pública hasta que terminó, una rareza para un adolescente en Hell's Kitchen a principios de siglo. Cuando Bill se graduó, era una anomalía, un joven del barrio más duro de Estados Unidos con educación y sin antecedentes penales. Los primeros pasos de Bill en el mundo laboral fueron humildes. Trabajó como acomodador en un cine, un trabajo que requería simpatía y un trato amable, cualidades que poseía en abundancia. Pero el cine no pudo retenerlo. La fuerza gravitacional del motor económico del barrio, el río Hudson, era demasiado fuerte. Aceptó un trabajo de su padre y se convirtió en estibador en los muelles de Chelsea. No se trataba de trabajo no cualificado. Era una labor logística agotadora y de alto riesgo. Los estibadores eran el alma de la economía neoyorquina, responsables de cargar y descargar materias primas y productos perecederos de los enormes barcos de vapor. Era un trabajo físicamente exigente que requería una fuerza inmensa y la capacidad de soportar cualquier condición climática. Pero lo más importante es que los muelles fueron una clase magistral de logística. Bill aprendió a manejar equipos de carga complejos, aprendió el ritmo del comercio internacional, aprendió cómo se transportaba la carga, cómo se cumplían los plazos y cómo se negociaba el dinero en el puerto. Esta experiencia se convertiría en la piedra angular de su futuro imperio. No estaba aprendiendo a ser un matón, estaba aprendiendo a ser un magnate naviero. Fue allí, entre el sudor y el vapor, donde se ganó su apodo. Hombre corpulento, sus compañeros estibadores empezaron a llamarlo Big Bill. Destacó. Al igual que su padre, fue ascendido a capataz en un astillero dirigido por su amigo de la infancia, George Shevlin, en 1909. Durante los primeros 37 años de su vida, Big Bill Dwyer fue un ciudadano modelo. Se casó con Agnes Cassidy, una chica de Hell's Kitchen, y compró un pequeño piso de 4 habitaciones en la calle 23 Oeste. Era un hombre de familia y llegó a ser padre de 5 hijos. Mantenía un perfil bajo, iba a trabajar, volvía a casa. En su tiempo libre se entregaba a sus únicos vicios, partidos de béisbol y hockey, y animaba a los recién fundados Yankees de Nueva York. Pero bajo la superficie de esta tranquila vida doméstica, la presión financiera crecía. En 1918, Agnes dio a luz a 2 hijas gemelas. De repente, había 7 bocas que alimentar en la casa de los Dwyer. El salario del capataz, antes suficiente, ahora estaba al borde de la quiebra. La necesidad es la madre de la invención, y para Bill fue la madre de su primer crimen. Necesitaba una fuente de ingresos extra. Sabía que a los trabajadores del muelle les encantaba apostar, pero obtener una licencia legal para correr apuestas era difícil para el ciudadano medio. Los trabajadores querían la comodidad de apostar en caballos y béisbol allí mismo, en el muelle. Bill intervino. Empezó una pequeña operación ilegal de apuestas. Para él era un delito sin víctimas, un servicio prestado a amigos. Fue un éxito instantáneo, proporcionándole el flujo de caja que necesitaba desesperadamente, incluso después de pagarle una comisión a su jefe, George Shevlin, por permitirlo en horario de trabajo. Este fue el punto de inflexión. Bill había cruzado la línea, había probado la eficiencia del mercado negro. Luego vino el cambio radical que cambiaría a Estados Unidos para siempre. El 17 de enero de 1920 se aprobó la 18ª enmienda, la prohibición. Se prohibió la fabricación, venta y transporte de alcohol. Para Big Bill, abstemio de toda la vida, cuyo estricto padre le había inculcado los males de la bebida,
La noticia fue irrelevante, pero para su jefe y amigo, George Shevlin, fue una catástrofe. Shevlin había estado desviando su sueldo a un negocio secundario, una serie de bares de mala muerte en los muelles de Chelsea. No eran bares clandestinos con glamour, sino antros dirigidos a los agotados estibadores. Con la ley seca en vigor, Shevlin intentó mantener su negocio comprando cerveza artesanal ilegal a contrabandistas de pacotilla en los sótanos de Hell's Kitchen. El producto era una basura. Era cerveza de aguja, floja, potencialmente tóxica y absolutamente repugnante. Los clientes de Shevlin huían. Su negocio se estaba viniendo abajo. Acudió a Bill en apuros. Y aquí es donde el genio de Big Bill Dwyer realmente despertó. No vio un problema. Vio un rompecabezas logístico esperando ser resuelto. Gracias a su vasta red de empleados en el muelle, Bill obtuvo información crucial. Los agentes de la prohibición habían estado ocupados durante los primeros meses de 1920, confiscando grandes cantidades de alcohol de antes de la guerra. ¿Y dónde lo almacenaban? Hay cientos de almacenes estatales allí mismo, alrededor de los muelles de Chelsea. Otros delincuentes veían esos almacenes como fortalezas que debían asaltar. Pequeñas bandas habían intentado robarle a tiros, pero los guardias los habían abatido a tiros. Big Bill miró los almacenes y negó con la cabeza. Estaba firmemente en contra de la violencia. Creía que la violencia era perjudicial para el negocio. ¿Para qué dispararle a un guardia cuando se podía comprar? Bill le presentó un plan a Shevlin. No robarían los almacenes. Simplemente entrarían y se llevarían el inventario. Con las ganancias de sus apuestas y el dinero menguante de Shevlin en el bar, crearon un fondo de sobornos. Se centraron en empleados clave del almacén y policías. No necesitaban armas, necesitaban papel. Los empleados sobornados presentaron permisos falsos que autorizaron la retirada de alcohol medicinal o industrial. El plan se ejecutó con precisión militar. La cuadrilla, compuesta por leales estibadores irlandeses, tomaría camiones prestados del astillero y Shevlin los registraría. Conducirán hasta el almacén del gobierno, entregaría el permiso falsificado y los guardias, a quienes ya se les había pagado, los ayudarían a cargar los camiones. Llevaban el alcohol directamente a los bares de Shevlin. Todo estaba perfecto, todo estaba tranquilo, y la bebida era de alta calidad. Los bares de Shevlin se convirtieron de repente en los más concurridos de la clase trabajadora de Manhattan. El problema estaba resuelto. Shevlin estaba contento. Pero Big Bill Dwyer había investigado la maquinaria de la corrupción y le gustó lo que vio. Se dio cuenta de que apenas habían arañado la superficie. La mayoría de los almacenes estaban llenos de alcohol industrial, etanol usado en fábricas, no destinado al consumo humano. Había más de 10 millones de galones en Nueva York. Para un químico era un disolvente. Para un contrabandista era oro líquido que podía lavarse y convertirse en ginebra o whisky. Bill convenció a Shevlin de ampliar la operación. Sobornaron a más guardias, falsificaron más permisos, empezaron a robar miles de galones a la vez, alimentándose en los garajes de la compañía en el astillero. El dinero empezó a llegar a raudales. Era más dinero en una semana que lo que ganaban en un año de trabajo honesto. Abandonaron el astillero, compraron sus propios camiones, contratan a matones experimentados de Hell's Kitchen para proteger la operación. Big Bill Dwyer había encontrado su vocación. No era un matón, era un experto en la cadena de suministro en una economía de escasez. Pero a medida que el dinero crecía, también lo hacía el peligro. Los violentos tiburones del submundo neoyorquino comenzaban a rondar, y la política de no violencia de Big Bill estaba a punto de ser puesta a prueba en sangre. Las raíces del mal se habían arraigado. El aprendiz estaba a punto de convertirse en el maestro. El éxito es un perfume peligroso en el inframundo. Atrae parásitos, atrae depredadores. Y para la primavera de 1921, Big Bill Dwyer olía a bóveda de banco andante. El sistema de almacenes imprimía dinero, pero las calles de Manhattan estaban cambiando. El juego de caballeros de principios de la prohibición se estaba desvaneciendo, reemplazado por una feroz lucha por el territorio. Los matones de pacotilla que antes robaban bolsos ahora portaban escopetas recortadas y secuestraban camiones. En abril de 1921, la realidad de este nuevo mundo se estrelló contra el parabrisas de Bill Dwyer. 2 de sus camiones de reparto, cargados con oro líquido, fueron interceptados en los cañones de hormigón de Midtown. Los secuestradores no solo se llevaron la carga. En un ataque de violencia innecesaria,
ejecutaron a los conductores en plena calle. Para George Shevlin, socio de Bill, este fue el final. Shevlin era tabernero, un hombre que servía pintas, no uno que lavaba sangre de la tapicería. Miró los cadáveres, revisó su cuenta bancaria y tomó la única decisión racional: huir. En mayo de 1921, aterrorizado de que su propia familia fuera la siguiente, Shevlin tomó su parte y huyó al sur, dejando las llaves del reino en manos de Bill Dwyer. Bill se quedó solo al borde del precipicio. Tenía el suministro, tenía a los compradores, pero no tenía fuerza y los lobos lo acechaban. La mayoría se habría rendido. Bill Dwyer redobló la apuesta. Se dio cuenta de que para sobrevivir no necesitaba ser más duro, necesitaba ser más inteligente, necesitaba comprar el palo más grande de la ciudad. Bill trasladó su sede de las sombras a la luz. Se instaló en el edificio central de Nueva York, en el 230 de Park Avenue, un imponente monumento al capitalismo. Fue una declaración descarada: no me estoy escondiendo. Desde esta fortaleza comenzó a construir una red de corrupción tan densa que prácticamente privatizó la policía de Nueva York. Pero sobornar a los policías de barrio era un negocio de menudeo. Bill quería protección integral. Lo encontró en Jimmy Hines. Jimmy Hines era el rey sin corona de Tammany Hall, la maquinaria política que dominaba Nueva York. Hines era un hombre capaz de nombrar jueces, despedir jefes de policía y hacer desaparecer delitos graves con una sola llamada. Bill Dwyer no solo lo sobornó, se asoció con él. Le entregó a Hines sobres tan gruesos que apenas se cerraron, llenos de rollos verdes. El retorno de la inversión fue una inmunidad total. Con Hines en nómina, el Departamento de Policía de Nueva York se convirtió en la empresa de seguridad privada de Bill Dwyer. La Guardia Costera de Long Island se convirtió en su agente naviero. El Departamento de Policía de Long Island se convirtió en su escolta. Con la ley neutralizada, Bill revolucionó su cadena de suministro. Dejó de depender del sucio y peligroso juego del robo de alcohol industrial. En cambio, miró hacia el océano. Establece rutas comerciales directas con destilerías canadienses y contrabandistas de ron del Caribe. Imaginen la audacia. Una flota de barcos de Dwyer, cargados hasta la borda con whisky escocés y ron de primera calidad, navegando a la intemperie junto a las patrullas de la Guardia Costera, que saludaban con la mano al pasar. Atracaron en los muelles de Long Island, propiedad de las empresas fantasma de Dwyer, descargaron en sus camiones y se dirigieron a Manhattan escoltados por la policía. En 18 meses, el trabajador del astillero se había convertido en multimillonario. Compró una mansión en Bell Harbor, Queens. Vestía trajes que costaban más que el salario anual de un estibador. Era el rey de los contrabandistas de ron. Pero había una cosa de la que Jimmy Hines no podía protegerlo. Algo que el dinero no podía comprar: miedo. Para 1924, Bill Dwyer era un ganso en una guarida de zorros. Sus camiones se convertían en blancos móviles para cualquier secuestrador con ansias de muerte. 2 cargamentos masivos fueron atacados uno tras otro entre Long Island y Manhattan. Bill usó sus contactos policiales para averiguar el nombre del secuestrador. Cuando llegó la información, debió de palidecer. El hombre que le robaba sus camiones era Owney, el asesino Madden. Owney Madden no era un hombre de negocios. Era una criatura de violencia pura y concentrada. Nacido en Leeds, Inglaterra, de niño había dominado las calles de Hell's Kitchen, acumulando 5 asesinatos a los 18 años. Se ganó su apodo porque mataba con la indiferencia despreocupada de quien pisa una cucaracha. Acababa de cumplir 9 años en la prisión de Sing Sing por el asesinato de la pequeña Patsy Doyle. La cárcel había cambiado a Madden. No lo había vuelto bueno, lo había vuelto frío. Ya no era un peleador callejero impulsivo, era un tiburón en busca de agua. La mayoría de los mafiosos habrían declarado la guerra, pero Bill Dwyer jugaba al ajedrez 4D mientras todos los demás jugaban a las damas. Se dio cuenta de que Madden no era un problema, era una solución. Dwyer necesitaba un monstruo para ahuyentar a los demás monstruos. Enviar un mensaje que dejó atónito al inframundo. Pónganme con Owney Madden, quiero hablar con él, tengo una propuesta de negocios. Se encontraron en el edificio central de Nueva York, el empresario y el asesino. Bill no lo amenazó, no le pidió que le devolviera los camiones robados. Perdonó la deuda y le ofreció a Madden el 50% de toda la operación. Fue un pacto con el diablo y rindió frutos al instante. Los secuestros cesaron. Nadie le robó a Owney Madden, porque todos sabían que Owney Madden no solo te mataría, te borraría. Con el poder asegurado, el imperio se volvió nuclear.
Trajeron a un tercer socio para cerrar la brecha con las potencias italianas en ascenso, Frank Costello. Costello, protegido de Arnold Rothstein, era el diplomático de la mafia. Trajo consigo las conexiones sicilianas que permitieron a Dwyer distribuir su licor no solo en Nueva York, sino por todo Estados Unidos. La prensa los llamó el Combinado. Fueron el primer conglomerado del crimen organizado. Agentes irlandeses, judíos, italianos y negros trabajaban al unísono bajo una misma bandera corporativa. Con capital ilimitado y cero miedo a la ley, construyeron la compañía de bebidas de cereales Phoenix en 266 Décima Avenida. Para el público era una fábrica de cereales. En realidad era una fortaleza del vicio. Bill Dwyer la equipó con un sistema de ascensores que desaparecen, elevadores hidráulicos que se tragaban camiones de reparto enteros, los bajaban a garajes subterráneos secretos, los llenaban con 300.000 galones de la cerveza número 1 de Madden y los escupe de vuelta a las calles. Controlaban la noche. Se asociaron con Larry Fay, el magnate del taxi, que usaba su flota de taxis para transportar alcohol justo bajo las narices de los agentes de la prohibición. Compraron el Club del Algodón en Harlem de Jack Johnson, convirtiéndolo en la brillante sede de la era del jazz, donde la alta sociedad se mezclaba con los gánsteres, lavando el dinero sucio de Dwyer a través de las cajas registradoras. Pero el gobierno no dormía del todo. A finales de 1924, Washington despertó. Invirtió grandes sumas en la Guardia Costera y puso en marcha una nueva flota de lanchas rápidas equipadas con reflectores militares y cañones de cubierta. La respuesta de Bill Dwyer fue una clase magistral de guerra tecnológica. No se escondió, innovó, compró cientos de excedentes, motores de avión .12 Liberty restos de la Primera Guerra Mundial. Ató a estos monstruos a una flota de lanchas rápidas hechas a medida. El resultado fue aterrador. No eran barcos, eran misiles. Rozaban el agua a velocidades que dejaban a los guardacostas del gobierno ahogados en su estela. Y para las raras ocasiones en que un agente tenía suerte, Bill blindó los cascos con placas de acero antibalas y montó sus propias ametralladoras de la Primera Guerra Mundial en las cubiertas. Fundó Ram Row, una ciudad flotante de barcos de suministro anclada a 19 kilómetros de la costa, intocable según la ley estadounidense. Sus lanchas rápidas salían a toda velocidad, cargaban y regresaban a la costa antes de que la Guardia Costera pudiera siquiera pedir refuerzos por radio. Para 1925, Big Bill Dwyer era intocable. Tenía a los políticos, tenía a la policía, tenía al asesino más letal de Nueva York como compañero. Tenía una armada capaz de librar una guerra pequeña. Él era el rey. Pero pesada es la cabeza que lleva la corona. Y allá abajo, en las cunetas, una nueva raza de ratas se reproducía. Un atracador caótico y drogadicto llamado Piernas Diamante veía pasar los camiones de Dwyer. No le importaba el Combine, no le importaba Owney Madden. Solo veía dinero gratis. Y estaba a punto de iniciar una guerra que obligaría a Big Bill a violar su única regla sagrada, sin violencia. Para 1925, Big Bill Dwyer había logrado lo que todo criminal sueña: estabilidad. Había convertido el caótico negocio del contrabando en una maquinaria empresarial. Los camiones llegaban puntuales, la policía cobraba. El dinero fluía como el río Hudson. Pero en el inframundo, la paz es solo el intermedio entre guerras. Mientras Bill estaba sentado en su oficina del edificio central de Nueva York, una nueva generación de depredadores surgía de la miseria. No eran empresarios, eran comodines, hombres a quienes no les importaban las cadenas de suministro ni las alianzas políticas. Ingresar Jack Piernas Diamante. Lex Diamond era un asaltante, ladrón y sociópata que se movía entre las gotas de lluvia de la mafia neoyorquina. Había comprendido algo simple: ¿para qué molestarse en importar licor de Escocia cuando puede simplemente esperar en una oscura carretera secundaria del norte del estado de Nueva York y robárselo a Big Bill Dwyer? Diamond no trabajaba solo. Estaba recogiendo su botín robado para Arnold Rothstein, el único otro peso pesado de la ciudad que podía rivalizar con Dwyer. Rothstein, el cerebro, tenía una tregua incómoda con Dwyer, pero no dudaba en soltar a su perro de ataque para robar unas migajas de la mesa del combinado. Diamond empezó a asaltar los camiones del Combine con una frecuencia alarmante. No se trataba de robos menores. Cada camión transportaba whisky con un valor de entre $50.000 y $60.000, casi $800.000 actuales. Para Bill Dwyer, esto era una crisis. Estaba perdiendo una fortuna, pero aún más importante, estaba perdiendo prestigio. Sus socios Frank Costello y Owney Madden
Estaban furiosos. Eran hombres violentos y veían con desdén la vacilación de Bill. Frank Costello sentó a Bill. Le explicó las sombrías matemáticas de su mundo. No se puede comprar a un hombre como Lex Diamond. No se puede razonar con un perro rabioso. Hay que matarlo. A regañadientes, por primera vez en su carrera, el rey de los contrabandistas de ron firmó una sentencia de muerte. El trabajo fue subcontratado a los sicarios italianos de Frank Costello. Dwyer quería mantener las manos limpias. A las 4 de la mañana del 1 de julio de 1925, Lex Diamond conducía por la Quinta Avenida. En la calle 106, un sedán se detuvo a su lado. Las ventanillas bajaron. Los cañones de una escopeta se deslizaron hacia afuera. La calle estalló. 64 perdigones destrozaron el coche y el cuerpo de Diamond. Una bala del calibre 45 le atravesó el talón. Según todas las leyes de la biología, Jack Diamond debería haber muerto. Pero el hombre poseía un talento sobrenatural para la supervivencia. Se desplomó sobre el volante inconsciente, sangrando por docenas de heridas, pero respirando. Sobrevivió. Y en un giro que define el cinismo pragmático de la mafia, el golpe fallido resolvió el problema. Los perdigones le habían devuelto la razón a Diamond. Dejó de disparar a los camiones de Dwyer. Arnold Rothstein, al darse cuenta de que la presión era demasiado alta, negoció un nuevo acuerdo. Lex dejaría de robar y la alianza dejaría de intentar matarlo. Bill Dwyer respiró aliviado. La violencia había surtido efecto. Los negocios podían volver a la normalidad, pero el universo tiene una forma de equilibrar la balanza. Bill había sancionado el asesinato y ahora la muerte se acercaba a su imperio. Mientras Bill lidiaba con los gánsteres, el gobierno federal se tomaba las cosas con calma. La Guardia Costera ya no se limitaba a aceptar sobornos, estaba cazando. En la noche del 11 de agosto de 1925, el juego cambió para siempre. Un guardacostas, el CG-145, avistó una lancha rápida que zarpaba de una barcaza cerca de Brooklyn Heights. El capitán, Carl Schmidt, activó la sirena. Disparó disparos de advertencia. La lancha rápida, la Josefina K, aceleró sus motores y se dirigió hacia mar abierto. Normalmente aquí era donde el barco Dwyer burlaba la ley. Pero no esta noche. El capitán Schmidt no se rindió. Ordenó a sus hombres que dispararon para causar efecto. Un proyectil pesado atravesó la cabina del piloto de Josefina, partió el timón del barco en dos y se estrelló contra el pecho del capitán, William Kidd. El barco se detuvo a la deriva. Cuando los guardacostas subieron a bordo encontraron 500 cajas de ron con un valor de $100,000, y en la cubierta yacía William Kidd, un fiel empleado del Combine, moribundo. Murió pocas horas después. Fue la primera mancha significativa de sangre en las manos de Bill Dwyer por parte de las fuerzas del orden. La prensa se enfureció. No pudieron demostrar que Bill fuera el dueño del barco. Era demasiado listo para poner su nombre en nada. Pero los agentes de la prohibición ahora tenían una venganza. Ya no buscaban arrestarlo, buscaban destruirlo. El desastre golpea de 3 en 3. Primero el secuestro, luego la muerte de un capitán, y finalmente una catástrofe de proporciones cósmicas. En septiembre de 1925, un trabajador de la invencible compañía de bebidas de cereales Phoenix, la fortaleza de Hell's Kitchen, cometió un error. Una válvula quedó abierta. Una tubería reventó. De repente la 10ª avenida no solo olía a cervecería, se hundía en ella. Miles de litros de cerveza Madden número 1 salieron del almacén, espumando por las calles hasta los tobillos. Puedes sobornar a un policía para que mire hacia otro lado, pero no puedes sobornar a una inundación. El olor a licor ilegal se extendía por todo el barrio. Los agentes de la prohibición llegaron con mazos. Destrozaron las paredes, dejando al descubierto los garajes secretos, los ascensores que desaparecen y toda la operación de alta tecnología. La sede del Combine había desaparecido. Su centro de producción fue confiscado. 3 semanas después, el 4 de septiembre, el yate Allegro, uno de los buques de mando de Dwyer, fue avistado frente a Long Island. No navegaba, sino que iba a la deriva. Cuando la Guardia Costera subió a bordo, descubrieron el motivo. La tripulación de 12 personas estaba completamente borracha. Habían allanado el cargamento, whisky valorado en $120,000, y habían organizado una fiesta en alta mar. Los hombres sobrios guardan secretos. Los hombres borrachos no. A la mañana siguiente, resacosos y aterrorizados en las salas de interrogatorio, la tripulación delató el delito. Lo revelaron todo.
las conexiones con la Unión, los astilleros específicos utilizados para la descarga, las rutas a Rum Row. Los federales ya tenían el mapa, sabían exactamente cómo funcionaba la máquina, pero aún necesitaban al rey. Necesitaban atrapar a Bill Dwyer con la prueba irrefutable. Bill Dwyer estaba desesperado. Le estaban confiscando los barcos, su cervecería estaba destruida y sus ganancias se estaban desvaneciendo. Decidió hacer lo de siempre, comprar su salida. Se puso en contacto con un contacto de la Guardia Costera. Le ofreció un soborno desorbitado incluso para los locos años 20. $500.000, millones hoy, para comprar protección para su flota. Concertó una reunión para entregar el anticipo. Entró en la sala, seguro de sí mismo, encantador, el hombre de negocios listo para cerrar un trato. Pero los hombres sentados frente a él no eran oficiales corruptos, eran agentes encubiertos de la prohibición. La trampa se cerró de golpe. Big Bill Dwyer fue arrestado en el acto. Lo llevaron a Las Tumbas, el infame centro de detención de Manhattan, acusado de dirigir una red de tráfico de ron que generaba $25 millones al año. Al cerrarse de golpe la puerta de la celda, Bill se sentó en su litera, en estado de shock. Había pasado 5 años preparando el crimen perfecto. Había industrializado el contrabando, se había asociado con asesinos y políticos, pero al final había violado la regla fundamental del hampa. Todo hombre tiene un precio, pero no todos los hombres están en venta. El rey había caído. Y los tiburones que había mantenido a raya, los italianos, los advenedizos, los asesinos, ya empezaban a rodear su trono. Cuanto más alto se sube, más frío sopla el viento. Y para Big Bill Dwyer, el clima cambió instantáneamente en 1925. Lo despojaron de sus trajes de seda italiana y lo vistieron con la tosca mezclilla de la prisión. El rey de los contrabandistas era ahora simplemente el recluso número 2069 de la Penitenciaría Federal de Atlanta. La prisión es un crisol. Para un hombre como Owney Madden, era la universidad del crimen. Pero para Bill Dwyer, un empresario de 43 años con problemas cardíacos, fue una lenta sentencia de muerte. La humedad de las celdas y el aislamiento agobiante hicieron estragos en su salud. Sufrió 2 infartos en prisión, que requirieron operaciones de emergencia que lo convirtieron en una sombra del gigante bullicioso que una vez dominó los muelles de Chelsea. Pero el dolor físico palidecía en comparación con el tormento psicológico. Bill Dwyer no era un gángster en el fondo. Era un hombre de familia que había dado con una mina de oro. Ahora, mirando el techo de hormigón, el arrepentimiento lo consumía. En un raro momento de vulnerabilidad, le confesó a un periodista de las noticias diarias: ojalá nunca hubiera visto una caja de whisky. Pasé años temiendo a diario por mi vida, y ahora mírame. Mi esposa está desconsolada, y yo estoy peor que en la ruina. Mientras Bill se marchitaba en Atlanta, el mundo exterior no se detuvo, se aceleró. El Combine, la máquina que había construido, seguía funcionando, pero las manos al volante habían cambiado. Owney Madden y Frank Costello eran leales, pero realistas. Con Bill encerrado y la Guardia Costera tomando medidas drásticas en Rum Row, dieron un giro. Se alejaron de la compleja logística del contrabando y se adentraron en el crimen organizado, el juego y los clubes nocturnos. La nómina se agotó. Los capitanes de policía y los comandantes de la Guardia Costera que antes hacían fila para besar el anillo de Bill, ahora fingían no haber oído nunca su nombre. Para cuando Bill fue liberado por buena conducta tras 13 meses en 1927, salió de la prisión hacia una América diferente. La era del caballero contrabandista había terminado. La era de la mafia italiana, implacable, corporativa y violenta, estaba amaneciendo. Los irlandeses estaban en vías de desaparición. Bill Dwyer, ahora de 44 años y físicamente frágil, observó este mundo nuevo y más nítido y decidió que ya estaba harto del submundo. Quería ser legal. Quería oír vítores, no sirenas. Se volcó en su primer amor, el deporte. Bill no empezó desde abajo. Había perdido su libertad, pero no su ambición, ni sus reservas de efectivo ocultas. A finales de 1926, su amigo Tex Rickard, el legendario promotor de boxeo que dirigía el Madison Square Garden, le susurró una oportunidad. La Liga Nacional de Hockey buscaba expandirse. Los Hamilton Tigers estaban a la venta. Bill se abalanzó. Compró la franquicia por $75.000 y la trasladó al Garden. La rebautizó como Estadounidenses de Nueva York. Para el público este fue el arco de redención de Bill Dwyer, el ex convicto convertido en dueño benévolo. Trató al equipo como trató a su imperio del contrabando. Lo inundó de dinero.
En un momento en que el jugador promedio de la NHL apenas ganaba $1,000 al año, Bill Dwyer le entregó un contrato de 3 años al delantero estrella Billy Burch por valor de $25,000. Choco Shorty Green's salario de $3,000 a $5,000 de la noche a la mañana. Quería comprar un campeonato. Pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Bill se dio cuenta de que, al igual que en el contrabando, es más fácil ganar si controlas a los árbitros. Comenzó a tratar el reglamento de la NHL como un conjunto de directrices imprecisas. Corrompió la pureza del juego con la misma eficiencia que usó con la Guardia Costera. Famosamente puso juez de portería en el Madison Square Garden con su propio sueldo. Las instrucciones eran sencillas. Si el disco es nuestro y aún así, toques en la fila, enciendes la lámpara. Si es suya, la luz permanece apagada. Les ofreció vino y cena a los árbitros, los atiborró de filetes y langosta y les metió dinero en los bolsillos. Los New York Americans se convirtieron en el Gangster Squad, no porque los jugadores fueran criminales, sino porque el hombre que firmaba los cheques amañaba el partido desde el palco de lujo. Pero no se puede simplemente borrar la mancha de gángster. Y en 1928 la oscuridad de la que Bill intentó escapar volvió a la arena con fuerza. Los estadounidenses jugaban contra los Senadores de Ottawa en el Garden. Fue un festín de golpes. El portero de Ottawa, Alex Connell, estaba de pie sobre su cabeza, deteniendo todo lo que las estrellas de alto precio de Bill le arrojaban. El juez de gol pagado por Bill empezó a ganarse el soborno. No solo juzgaba, sino que abucheaba. Se pasó todo el partido asomado a la malla metálica, gritándole insultos a Connell, intentando ponerlo nervioso. Finalmente Connell se enfadó. Se dio la vuelta y golpeó la malla con el palo, dándole un golpe en la nariz al juez de portería. En el palco del dueño, Big Bill Dwyer se puso furioso. No era solo una penalización, era un insulto. El empresario antiviolencia desapareció y el estibador de Hell's Kitchen emergió. No llamó al comisionado de la liga. Llamó Bunny Higgins. Bunny Higgins fue el último de los señores irlandeses. Mientras Bill estaba en prisión, Higgins se hizo cargo del tráfico de ron en Long Island. Era contrabandista, asesino y piloto que traficaba alcohol en hidroaviones. También era quien abastecía el mueble bar personal de Bill Dwyer, ahora que éste estaba jubilado. Bill le contó a Higgins lo sucedido. Higgins envió inmediatamente a 2 sicarios de Brooklyn al Garden. El equipo de Ottawa percibió el peligro. La policía de Nueva York, sabiendo exactamente quién era Bill Dwyer, escoltó a Alex Connell fuera del estadio y lo llevó directo a la estación Grand Central. Lo metieron a empujones en un tren con destino a Canadá, diciéndole que no se detuviera hasta llegar a la frontera. Pero los sicarios ya estaban a bordo. Mientras el tren avanzaba lentamente hacia el norte, abandonando la seguridad de la ciudad, uno de los pistoleros de Higgins caminó por el pasillo. Se detuvo en el asiento de Connell. Se cierne sobre el aterrorizado portero. «¿Eres el portero de Ottawa, Alex Connell?», preguntó el sicario. Connell miró el bulto en la chaqueta del hombre, miró el asiento vacío junto a él y mintió para salvar su vida. «No», dijo Connell, «no soy él». El sicario se detuvo, miró a su alrededor, se encogió de hombros y se bajó en la siguiente parada. Fue un momento de terrorífica absurdidad. Un atleta profesional casi fue ejecutado en un tren de cercanías porque el dueño del equipo contrario le guardaba rencor. A pesar de lo cerca que estuvo, el ansia de posesión de Bill era insaciable. Quería ser dueño de todo. En 1929, eludió las reglas de la NHL que prohibía ser dueños de 2 equipos utilizando a su amigo, el exboxeador Benny Leonard, como testaferro para comprar el Piratas de Pittsburgh, equipo de hockey. No se detuvo ahí. En 1930 compró un equipo de la NFL, el Triángulos de Dayton, por $2,500. Los trasladó a Brooklyn y los rebautizó como Dodgers de Brooklyn, y los instaló en Ebbets Field. Estaba construyendo un imperio deportivo para reemplazar su imperio criminal. Pero había un problema. En el contrabando los márgenes de ganancia eran infinitos. En los deportes, especialmente durante la Gran Depresión, eran inexistentes. Bill manejó sus equipos con un descuido financiero. Pagó de más a los jugadores, sobornó a los árbitros, despilfarró dinero. Para 1933 las paredes se cerraron. Se vio obligado a vender los Dodgers de Brooklyn por $25,000 a 2 exjugadores. En teoría parecía una ganancia. Compró por $2,500 y vendió por $25,000. Pero la contabilidad de Bill era tan desastrosa que calculó que en realidad había perdido $30,000 durante los 3 años de propiedad. Estaba perdiendo dinero.
Necesitaba una nueva fuente de ingresos. Necesitaba arriesgarme. Él compró el Parque Tropical Pista de Carreras en Miami. Compró el hipódromo de Coney Island en Cincinnati. Y fue en el hipódromo donde conoció al hombre que representaría la última etapa de su vida. Un hombre que era el polo opuesto del caballero contrabandista. Un maníaco salvaje y bebedor de cerveza llamado Dutch Schultz. Schultz dirigía el juego de números en Harlem. Le propuso a Bill: «Déjame arreglar los números en tu hipódromo de Coney Island y te doy una parte». Bill, desesperado por conseguir dinero para mantener a flote a sus queridos estadounidenses de Nueva York, estrechó la mano del holandés. Estaba de nuevo en la cama con el diablo, y el gobierno estadounidense, que había observado su jubilación con profundo escepticismo, decidió que era hora de terminar la labor iniciada en 1925. Esta vez no vinieron con esposas, vinieron con calculadoras. En la historia del crimen estadounidense hay una ironía recurrente. El gobierno rara vez atrapa al monstruo por el asesinato. Lo atrapa por las matemáticas. Para 1935, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había perfeccionado una nueva arma. Habían desmantelado con éxito la organización de Chicago acusando a Al Capone no de crimen organizado ni homicidio, sino de evasión fiscal. Ahora dirigieron esa arma hacia Nueva York. La dirigieron contra el hombre que posiblemente había ganado más dinero que Capone, Big Bill Dwyer. Bill había sido eludido por los cargos de juego a principios de ese año. Contrató a los abogados defensores más caros de Manhattan, convirtiendo la sala del tribunal en un teatro donde interpretó el papel del deportista perseguido. Salió impune, pero la victoria fue un espejismo. A los agentes del IRS no les interesaban los jurados ni los discursos. Les interesaban los libros de contabilidad. Revisaron 15 años de recibos, desde la cervecería Phoenix hasta los pagos del hipódromo. Encontraron las lagunas en el imperio. Presentaron cargos por evasión fiscal. Para Bill, esto fue el jaque mate. Consultó a sus abogados, luego a las pruebas. No había salida. El gobierno le hizo una oferta: entregar sus bienes o morir en prisión. Bill Dwyer, el hombre que una vez compró flotas de barcos con dinero en efectivo, fue despojado de todo. El gobierno lo confiscó todo: los hipódromos, las cuentas ocultas, las propiedades. Solo le quedaron dos cosas: el techo en Bell Harbor, probablemente protegido por estar a nombre de su esposa, y su querido equipo de hockey, los New York Americans, que perdía dinero a mares. Ya no era el rey, era solo un ex convicto arruinado con un negocio en quiebra y un corazón enfermo. El año 1936 marcó el último y trágico acto en la vida pública de Bill Dwyer. La NHL, cansada de los escándalos y las facturas impagas, tomó el control temporal de los New York Americans. Le dieron a Bill un ultimátum: pagar los salarios atrasados de los jugadores o perder la franquicia para siempre. Bill necesitaba dinero, rápido, pero los bancos no lo aceptaban, y sus viejos amigos del Hampa, Costello y Madden, habían seguido adelante. Ahora eran legítimos, o al menos pretendían serlo, y Big Bill era un lastre de tiempos pasados. Desesperado, Bill recurrió a Red Dutton, el manager y entrenador del equipo. Dutton, un ex defensa muy duro, se compadeció de su jefe. Le prestó a Bill $20,000, un salvavidas personal para pagar a los jugadores y salvar al equipo. Fue suficiente para saldar las deudas. Fue suficiente para salvar la franquicia. Bill solo tenía que entregar el dinero a la liga. Pero la adicción es un monstruo que se come la lógica. Bill tenía $20,000 en sus manos. Los miró, y el demonio del jugador le susurró al oído: 20,000 salvan al equipo, pero 40,000 me salvan a mí. En un momento de locura que define el trágico arco de su vida, Big Bill Dwyer llevó el dinero de su nómina a una partida de dados. Podemos imaginarnos la escena: la habitación llena de humo, el sudor en su frente, la desesperada esperanza de que una sola tirada de suerte restaurara su imperio. Él lo apostó todo. Los dados cayeron, se detuvieron, él perdió. Los $20,000 desaparecieron en los bolsillos de otros hombres. Bill salió a la fría noche neoyorquina sin nada. A la mañana siguiente, la NHL se enteró de que los salarios seguían sin pagar. No lo dudaron. Expulsaron a Big Bill Dwyer definitivamente, tomando el control total de los New York Americans. No solo había perdido un equipo, había perdido su identidad. Las luces del estadio se apagaron. Las ovaciones cesaron. Los últimos 7 años de la vida de Bill Dwyer fueron un estudio en silencio.
Se retiró a su casa en el número 167 de la calle Beach 140 en Bell Harbor, Queens. El hombre que prácticamente había sido dueño de Broadway, que había cenado con alcaldes y financiado la era del jazz, ahora vivía en total oscuridad. Observaba desde la barrera cómo el mundo que él mismo había ayudado a crear evoluciona sin él. Observó cómo su antiguo compañero, Owney Madden, se jubiló en Hot Springs, Arkansas, viviendo como un rey. Observó cómo Frank Costello se convertía en el primer ministro del Sindicato Nacional del Crimen, utilizando las mismas estructuras organizativas que Bill había inventado. Observó cómo matones violentos como Dutch Schultz eran asesinados a tiros en los baños de restaurantes. Bill era un fantasma. Estaba sentado en su casa de Queens con el corazón desfallecido y los bolsillos vacíos. Los millones que había amasado, las montañas de dinero que Jimmy Hines había guardado en cajas fuertes, habían desaparecido. Se habían desviado mediante sobornos, malos negocios, el gobierno y la suerte. El 10 de diciembre de 1943 llegó el final. William Vincent Dwyer falleció de un infarto en su cama. Tenía 63 años. Cuando el forense y la familia hicieron un balance de su patrimonio, el resultado final fue impactante. El hombre que controlaba una cadena de suministro valorada en decenas de millones de dólares se encontraba completamente sin un céntimo. ¿Cómo medimos el legado de Big Bill Dwyer? En los libros de historia, Al Capone es el rostro de la prohibición. Es la cicatriz, la ametralladora, la violencia. Pero Bill Dwyer fue su cerebro. Bill Dwyer demostró una verdad peligrosa. El crimen es más rentable cuando no se mata gente. Fue el primero en comprender que una pandilla no debería ser una tribu de guerreros. Debería ser una empresa de logística. Industrializó el soborno. Corporación al contrabandista. Él sentó las bases que hombres como Meyer Lansky y Lucky Luciano usarían más tarde para construir la mafia estadounidense moderna. Se apoyaron en él. Utilizaron sus métodos de la combinación, cooperación irlandesa, italiana y judía, para dominar el submundo durante los siguientes 50 años. Y Bill murió creyéndose su propia mentira. Hasta el final insistió en que nunca fue un gángster. Solo era un empresario que suministraba un producto que la ley prohibía, pero que la gente demandaba. Era un capataz de astillero que alcanzó las estrellas, las agarró y luego las vio convertirse en polvo en sus manos. Completó el gran y trágico círculo de la vida criminal estadounidense. De no tener nada, a tenerlo todo, a no tener nada otra vez. Big Bill Dwyer era el rey de los contrabandistas de ron, pero al final el océano se lo tragó entero.